Juan capítulo 7, versículos 25 al 36. Amén. Dice así la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré, vosotros no podéis venir? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta tarde sea comprendida, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder comprenderla, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, Señor. Y hoy nos disponemos a aprender más de su ministerio y de lo que hizo por nosotros, Señor. Señor, permite que pueda transmitir fielmente tu palabra, Señor, y que cale hondo en los corazones de cada uno de los oyentes, Señor. Porque tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, primeramente hagamos un repasito así breve de este capítulo 7 antes de introducirnos al pasaje que acabamos de leer. Y también haré una breve introducción que nos servirá como para comprender un poco mejor este pasaje que veremos esta tarde. Y siempre tengan a mano esa parte que acabamos de leer en el capítulo 7. Tengan el capítulo 7 de Juan ahí siempre a mano. Bien. Cuando el Señor fue a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, tal como dice en Juan capítulo 7, verso 2, que ya vimos, ¿recuerdan? Solo quedaban 6 meses antes de que volviera nuevamente a Jerusalén para su crucifixión, que sería en la Pascua de la próxima primavera. O sea, hermanos, que estamos viendo aquí los últimos 6 meses en que Jesús caminaría bajo la sombra de la cruz. Es decir, los últimos 6 meses de su vida aquí en la tierra. Recordemos que cuando la fiesta de los tabernáculos se acercaba, los hermanos de Jesús lo quisieron convencer que para que él fuera a la fiesta hiciera una gran entrada en la ciudad para declarar que él era precisamente el Mesías. Pero recuerden que Jesús no aceptó y que decidió ir en secreto a la fiesta. Recordemos que llegó a la fiesta ¿cuándo? A la mitad. Y cuando entró a Jerusalén fue inmediatamente ¿a dónde? Fue al templo directamente a enseñar.
Directamente llegó al templo a la mitad de la fiesta y comenzó a enseñar. Y allí su aparición, obviamente inesperada, ya nadie lo esperaba, y su muestra de autoridad en su palabra causaron un gran revuelo. Y como era de esperar, los líderes judíos respondieron con hostilidad hacia él e incluso intentaron arrestarlo. Por otro lado, el pueblo estaba dividido en cuanto a Jesús, en cuanto a la opinión sobre Jesús. Unos se le oponían con violencia y otros creían en él con entusiasmo, como dice el versículo 31. En los 6 meses siguientes, esa hostilidad, ese gran rechazo hacia nuestro Señor, se intensificaría aún más mientras él predicaba en los diferentes pueblos y aldeas de Judea, oponiéndosele al judaísmo diabólico que dominaba la esencia del pueblo. Y tal como lo declaró el apóstol Juan al comienzo de este evangelio, en el capítulo 1, verso 11, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En realidad, hermanos, este conflicto se manifestó desde el inicio del ministerio de nuestro Señor. Haciendo un breve repaso, recordemos que después que el Señor limpió el templo con toda autoridad, los judíos dijeron enojados, vamos a recordarlo, vamos a Juan capítulo 2, versículos 18 al 20, Juan 2, 18 al 20. A ver qué dijeron los judíos. Dice, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hablamos hoy un poquito en el estudio de las señales, ¿se acuerdan? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más adelante, cuando Jesús se dio cuenta de que, como dice en Juan capítulo 4, verso 1, dice que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y luego ahí, en capítulo 4, verso 3, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Luego después, más adelante, ya en el capítulo 5, después de haber sanado al enfermo, capítulo 5, verso 16, dice que ya ahí los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y cuando el Señor se defendió afirmando él mismo ser igual al Padre, dice ahí mismo también en el versículo 18, que los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Luego ya vemos en el capítulo 6 que la multitud de la sinagoga de Capernaum lo increpó y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Obviamente, hermanos, vemos una vez más una gran demostración de incredulidad que fue precisamente justo antes de que Jesús haya alimentado a miles de personas y todavía le seguían pidiendo más señales. Posteriormente, en reacción a su afirmación de ser el pan de vida, en el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cosa que llevó a Jesús a decir con gran tristeza, y en el versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y cuál fue el trágico resultado de todo esto, hermanos? El resultado dice en el versículo 66 del capítulo 6, fue que muchos quienes decían seguirlos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ya cuando finalmente llegamos al capítulo 7, que estamos viendo, leemos que Juan comenzó este capítulo con una nota triste y sombría en el versículo 1. Dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle.
Y luego, de los versículos 3 al 8, se registra su diálogo con los hermanos incrédulos, que ya vimos, en el cual dijo: el mundo a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que, hermanos, el capítulo 7 nos continúa revelando la profunda controversia que rodeaba a Jesús con las multitudes que estaban divididas en Jerusalén, y antes de que él llegara ya ocurría esto. Ahora más, ya fuera los líderes judíos, ya fuera que las multitudes de Jerusalén o de sus propios hermanos, la hostilidad que el Señor enfrentaba siempre provenía de la misma fuente. ¿Cuál era el origen? La incredulidad. La incredulidad. Y sin embargo, a pesar de esa fuerte oposición que nuestro Señor tenía, jamás suavizó o moderó su afirmación de ser el enviado de Dios. Bien, luego de esta introducción, hermanos, veremos que en estos pasajes que leímos al principio, del 25 al 36, vuelve precisamente a registrar la respuesta de las multitudes. Y la respuesta aquí en este pasaje revela tres cosas. La primera es la gran confusión que había en las multitudes. La segunda, la convicción que estaba dividida. Y la tercera, el desprecio y la burla que tenían por Jesús. Entonces vayamos con la primera, la gran confusión. Vamos a leer nuevamente del versículo 25 al 29. Juan 7, 25, 29 dice: decían entonces unos de Jerusalén, subrayen eso, unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde yo soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Hermanos, a diferencia de los peregrinos que visitaban la ciudad, por eso dice unos de Jerusalén, eso no eran peregrinos, sino gente de ahí, como dice el versículo 25, unos de Jerusalén, eran conscientes, es decir, sabían de las intenciones de sus líderes para matar a Jesús. Sabían que sus líderes querían atraparlo para matarlo. Lo que vemos en la pregunta que ellos hacen en el versículo 25, y lo vemos ahí, dicen: ¿no es este a quien buscan para matarle? Aún así, esos mismos líderes habían escuchado en silencio, estaban ahí. A pesar de que Jesús los condenaba por su hipocresía. Tal vez las autoridades temían debatir con Jesús en público, pues sabían que terminarían perdiendo. O puede haberlos asustado el hecho de que su presencia con autoridad, la presencia de Jesús, que les recordaba cómo había limpiado el templo con tanta audacia. O también podrían ser conscientes que arrestar a Jesús en público en esos momentos podría causar un gran alboroto por el hecho de que los romanos los harían responsables y ellos no querían causar alboroto alguno, pues muchos todavía tenían alguna impresión favorable hacia Jesús. Entonces, veamos que, asombrados por el silencio de sus gobernantes que estaban ahí, la gran valentía del Señor que Él manifestaba en su palabra, los residentes de Jerusalén exclamaron, fíjense ahí en el versículo 26, dice: mirad, habla públicamente y no le dicen nada. El término públicamente en griego, parresia, también puede significar con audacia o confiadamente. O sea, mirá, habla públicamente o habla confiadamente o con audacia y no le dicen nada. En contraste con el silencio de los líderes, la proclamación con gran autoridad con que se expresaba el Señor cautivó
a las personas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 50, versos 7 al 9, una de las 4 canciones del siervo en la profecía de Isaías describe la confianza audaz que poseía Cristo. Vamos a ir a Isaías capítulo 50 y vamos a leer del versículo 7 al 9. Isaías 50, 7, 9. Es una canción. Y dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contendrá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Hermanos, al igual que Jesús, también la iglesia primitiva, llena del Espíritu, también demostró una audacia sobrenatural. Cuando hablaban, lo hablaban con mucha autoridad, dice con mucho denuedo. Veamos en Hechos capítulo 4, verso 31. Y fíjense lo que registra ahí el autor de Hechos. Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Sanedrín, o sea, la Corte Suprema, el Consejo Supremo Judío, estaba sorprendido por la confianza audaz de Pedro y de Juan. Lo vemos en Hechos capítulo 4. Es más, inmediatamente después que Pablo se convirtió, dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 27, Hechos 9, 27, que Pablo habló valerosamente en el nombre de Jesús, en Damasco y en Jerusalén, versículo 28. También más adelante en Hechos capítulo 13, verso 46, dice lo siguiente: Pablo y Bernabé hablaban con denuedo. Denuedo, hermanos, significa con valor, con energía, con decisión. Los mismos 2 misioneros dice en el capítulo 14, verso 3, que se detuvieron con mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. En fin, hay varios pasajes que nos hablan acerca de la valentía y el gran coraje con que los hermanos de la iglesia primitiva predicaban el Evangelio. Así que, siguiendo el pasaje de esta tarde, vemos que el pueblo estaba asombrado porque los gobernantes no respondían nada a Jesús a pesar de que Él los estaba humillando en público. En el versículo 26 dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Es más, había quienes estaban sorprendidos, que comenzaron a preguntarse una cosa impensable. En el mismo versículo 26. Dicen: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Porque lo veían hablar y los gobernantes no le decían nada, los líderes que estaban ahí. Tal vez los líderes, decían ellos, habían recibido más información sobre Jesús y habían decidido en privado que efectivamente sí, verdaderamente era el Cristo. Tal vez eso explicaba por qué no lo arrestaban. Pero sin embargo, la idea parecía tan loca que la rechazaron de inmediato. En el versículo 27 explica por qué algunas personas rechazaban la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías. Dice: este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Este argumento era una combinación de mala información y de leyenda popular. Además, realmente no sabían de dónde era Jesús. Creían que era de Nazaret, que fue el lugar donde se crió Jesús, pero al parecer no sabían que en realidad había nacido en Belén. De todas maneras,
La declaración ahí en el versículo 27, cuando dice, cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea, expresaba una creencia popular. ¿Con base a qué? Bueno, con base a una mala interpretación en los pasajes, por ejemplo, de Isaías, capítulo 53, verso 8, que dice, su generación, ¿quién la contará? O Malaquías, capítulo 3, verso 1, que decía que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quienes vosotros buscáis. Porque la tradición decía que el Mesías no se conocería hasta que apareciera de repente y redimiera a Israel. Otro ejemplo precisamente de esto, hubo un hombre llamado Trifón, que era un oponente judío de Justino Mártir, quien fue un apologista cristiano del siglo II. Y si leemos una frase de este Trifón, dice lo siguiente. Trifón le decía a Justino Mártir, dice, pero Cristo, si de verdad hubiera nacido y existiera, es desconocido y ni siquiera él sabe quién es. No tiene poder hasta que Elías venga a ungirlo y lo manifieste a todos. Así que, como muchos conocían el trasfondo de Jesús, como dice, por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 13, verso 55. Mateo 13, 55. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, hermanos, ellos supusieron que por eso no podría ser el Mesías. Sin embargo, esta creencia popular era completamente contraria al Antiguo Testamento, que claramente predecía que el Mesías nacería en Belén. Algo que otros de la multitud reconocieron más tarde, y que lo veremos en este mismo capítulo, en el versículo 42, pero no lo vamos a ver hoy. Entonces, aunque la idea era obviamente falsa, Jesús no perdió tiempo, Él no se dedicó, no quiso perder tiempo para mostrar en contradecir esa falsa creencia. Tampoco protestó que aun cuando había sido criado en Nazaret, había nacido en Belén. El Señor, en lugar de eso, respondió confrontando directamente la incredulidad de sus corazones endurecidos. Eso demuestra por qué Jesús alzó la voz, es decir, gritó para que lo oyeran todos, cosa que enfatiza la importancia de lo que iba a decir. ¿Cómo lo vemos? O lo veremos en el versículo 37, donde dice, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Ahora, comparar las palabras del Señor que dice en el versículo 28, que dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Si la comparamos con su declaración ya más adelante, en el capítulo 8, verso 19, fíjense si comparamos el versículo 28 del capítulo 7 con lo que dijo en el capítulo 8, verso 19, en el 28 dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y en el 8:19 dice, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Revela que este comentario, el anterior, era irónico. O sea, sus opositores lo conocían, pero no conocían a su Padre, el Padre Celestial, ¿me explico? Es decir, difícilmente Jesús hubiera dicho que quienes lo consideraban impostor y charlatán de verdad lo conocían. De hecho, Jesús estaba afirmando que no lo conocían. Le dijo, ¿con que saben quién soy y de dónde vengo? Era otra falsa suposición del conocimiento espiritual de parte de ellos. Porque como hoy, hermanos, los que lo rechazan, los incrédulos, tampoco saben quién es ni dónde vino. El incrédulo, como decíamos en esta mañana, el pastor William decía, es imposible, no entienden. Menos pueden entender quién es Cristo y dónde viene y quién es. En realidad, como él mismo lo declaró, no había venido por sí mismo.
sino que había sido enviado por Dios, el Dios verdadero, el versículo 28. Dice, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Pero la multitud, incrédula, y peor aún, los líderes religiosos judíos, ya dijo en el capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta declaración fue una acusación devastadora y una fuerte reprensión, justamente, especialmente a los escribas y a los fariseos. Esa era la élite religiosa de Israel. Esta gente había dedicado su vida al estudio del Antiguo Testamento, se enorgullecían de su conocimiento de Dios, como lo expresó Pablo en Romanos capítulo 9, verso 4, que dice que eran la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por eso, a pesar de todos esos privilegios, lamentablemente desconocían al Dios a quien profesaban conocer con tanto orgullo. Y tristemente, hermanos, su preocupación por las reglas del legalismo que se justificaba a sí mismo, además por su devoción a las tradiciones rabínicas, los había hecho ciegos al conocimiento verdadero de Dios. Tal como dice Mateo 15, verso 14, dice que eran ciegos, guías de ciegos. Por eso no sorprende que Jesús los denunciara en repetidas ocasiones por hipócritas, incrédulos e incluso ser hijos de Satanás. Como cuando le dicen Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por otro lado, Jesús conoce al Padre y eso hace parte de la misma esencia y omnisciencia eterna porque, como Él dijo, como Él declaró, procede de Él y Él lo envió. Así que vimos esa gran confusión de la multitud en lo que era Jesús. Ahora veamos la convicción dividida. Leamos del versículo 30 al 32. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que la que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Fíjense, enfurecidos por lo que consideraban una blasfemia. La blasfemia es una palabra injuriosa que se dice en contra de Dios. Así que enfurecidos con el Señor por lo que consideraban una blasfemia, dice en el versículo 30 que procuraban prenderle. O sea, atraparlo, ¿verdad? Evidentemente fue un esfuerzo espontáneo de algunos de la multitud, distinto al intento oficial que ya se oficializó de arrestarlo en el versículo 32. No se dice en el texto no aclara por qué fallaron en atraparlo, pero probablemente se debió a que muchas personas lo protegían. Y deducimos eso por lo que dice en el versículo 31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él. Por lo cual era más complicado atraparlo en ese momento. Y también vemos que Juan dio rápidamente el aspecto divino sobre esto, cuando declaró en el versículo 30 que ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora, o sea, el tiempo planificado por Dios. Como ya se dijo en el mensaje pasado, Jesús siempre operaba de acuerdo con el cronograma soberano del Padre. Nada, ni siquiera la violencia de la muchedumbre podía precipitar su muerte antes de la hora señalada. Como siempre, la historia de la redención estaba en el punto en que debía estar.
Todo bajo el control soberano del Padre. El propósito soberano de Dios nunca se frustraría ni se frustrará. El tiempo soberano de la muerte de Cristo, que ocurriría en la hora exacta que Dios escogió, es un tema repetido en el Evangelio. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 20, como en este pasaje, sus enemigos no le pudieron echar mano porque dice que aún no había llegado su hora. Cuando se acercaba el tiempo de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 12, verso 23, Juan 12, 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en Juan capítulo 13, verso 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y también vemos que oró el Señor en Juan capítulo 12, verso 27. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Habla otra vez, de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. De manera que Jesucristo moriría en el tiempo señalado y no durante la fiesta de los tabernáculos, a mano de una muchedumbre que ya a esta altura estaba incontrolable. Y hermanos, las afirmaciones y el mensaje de nuestro Señor Jesús que decía en ese momento, irremediablemente forzaban a una decisión de las personas. Y por lo tanto el resultado era división. O se cree en Jesús o no se cree. Exactamente lo que dijo Cristo que traería. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No puede haber un término medio con el Señor. O si es frío o es caliente. O se cree o no se cree. O se es salvo o se va al infierno. ¿Verdad? En Mateo capítulo 10, verso 34 al 36 dice lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Palabra dura del Señor. Y así fue en esta ocasión. Algunos rechazaban a Jesús con rabia, querían capturarlo, querían atraparlo, como dice en el versículo 30, y por otro lado muchos de la multitud creyeron en él, como dice en el versículo 31. Su pregunta retórica explica por qué se convencieron de la autoridad de Jesús. Versículo 31 dice, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Ellos sabían esto porque conocían la profecía del Antiguo Testamento en donde allí se decía que el Mesías haría milagros. Por ejemplo, cuando dice en Isaías capítulo 29, verso 18, Isaías 29, 18, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los milagros, ya. Y por lo tanto no podían imaginar que el Cristo, o sea el Mesías, hiciera más señales que las que habían visto hacer a Cristo. Tal vez los peregrinos de Galilea que tal vez se encontraban allí, porque acordémonos que estaban en la fiesta de los tabernáculos y había gente de todas partes, se recordaban cuando Jesús convirtió el agua en vino, o tal vez que alimentó a miles con un milagro. Probablemente mucha gente que había visto eso estaban allí también. Tal vez los de Judea supieran de que el enfermo que Jesús sanó en el estanque de Bethesda. Además, tal vez todos fueran o estuvieran conscientes de muchos
de otros milagros que Jesús realizó y por eso dijeron, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Claro, cuando los fariseos oyeron que la gente murmuraba este tipo de cosas, en el versículo 32, se alarmaron. Ni siquiera querían que las personas hablaran de Jesús. Aún así, muchos sugerían que podría ser el Mesías. O sea, no solamente no dejaron de hablar de Jesús, sino que estaban sugiriendo que probablemente ese era el Cristo. Por lo tanto, les molestaba tanto la popularidad de Jesús que unieron fuerzas con los saduceos, que eran sus archirrivales. Aunque por la historia los dos grupos estaban en extremos totalmente opuestos en lo que respecta al espectro teológico, es decir, a lo que creían cosas diferentes, ahora los unía el odio mutuo que sentían hacia Jesús. Eso era lo que los unía, el odio hacia Jesús. Entonces, después de algunas consultas entre ambos, posiblemente en una reunión formal del Sanedrín, que era como el Supremo Consejo Judío, ¿verdad? Dice en el versículo 32 que los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los alguaciles, que eran así como los guardias del templo, eran una especie de fuerza policial compuesta por levitas, ¿sí? Los cuales eran responsables de mantener el orden de los terrenos congestionados junto al templo, especialmente justamente en las fiestas. Aunque el Sanedrín también podría emplearnos en otras partes para asuntos no relacionados con la política romana. Estos eran los alguaciles que mandaron a arrestar a Jesús. Esta sección ilustra llamativamente la división de la nación en cuanto a Jesús. Estaban divididos. Aunque algunos eran propensos a saludarlo como Mesías, y así lo harían al comienzo de la semana de la Pasión, como vemos en Lucas capítulo 19, pero no vamos a ver eso ahora, otros buscaban callarlo, pero desesperadamente, eliminarlo, sacarlo. Y los líderes, que debieron ser los primeros en reconocerlo, porque eran supuestamente los estudiosos del Antiguo Testamento, encabezaban el esfuerzo por eliminarlo. Y por último, vamos al desprecio y la burla. Leamos para terminar, capítulo 7, verso 33 al 36. Vamos a leer del 33 al 36. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde estaré yo, vosotros no podréis venir? Como se haría evidente después de toda esta narración, los versículos 45 al 46, los guardas del templo no pudieron cumplir la misión de arrestar al Señor. Entonces Jesús continuó proclamando con audacia, con valentía, con denuedo y coraje la verdad sobre él y dijo en el versículo 33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. En pocos meses, en la Pascua de la primavera siguiente, crucificarían a Jesús. Unos 6 meses después. Después resucitaría de los muertos y ascendería al Padre que lo envió. Por eso dice, e iré al que me envió. Él ya estaba anunciando. Entonces Jesús continúa advirtiendo, ahí en el versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis. Claro, ya estaría con el Padre allá en la presencia del Señor, gobernando con poder. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Hermanos, quienes rechazan a Jesús nunca llegarán a donde Él iba a ir cuando ascendió.
en donde hoy está. ¿Dónde está hoy? En el cielo, a la diestra del Padre. ¿Por qué no pueden ir? Porque morirían en sus delitos y pecados. Y jamás podrían estar ahí, y jamás podrán estar ahí. Como dice el mismo Jesús en Juan capítulo 8, verso 21. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En lugar de atender la advertencia del Señor, los judíos incrédulos solo lo ridiculizaban y lo despreciaron con esta burla. Veamos el versículo 35. ¿A dónde se iría este? Que no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Se mofaban. Les parecía absurda la idea de que el Mesías ministrara a los gentiles. Obviamente en ese momento solamente a los judíos. Cuando ellos dicen los griegos, probablemente se referían a los prosélitos gentiles del judaísmo. Prosélitos gentiles eran gentiles, que no eran judíos, que ahora se habían convertido al judaísmo. Ahora, irónicamente, hermanos, fue por la ceguera espiritual de Israel, con su rechazo al Mesías, que el Evangelio alcanzó a los gentiles que no tenían ningún tipo de interés en el judaísmo. Pero aquí ellos vieron que la afirmación del Señor, cuando les dice, me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaréis vosotros no podéis venir, era como un respaldo para lo que burlonamente sugerían. Lamentablemente, hermanos, esta gente burlona no entendieron en absoluto lo que Jesús dijo. Tal como Isaías escribió en capítulo 55, Isaías 55, verso 6, es una advertencia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesús estaba advirtiendo a sus oponentes, a los que se oponían, a los que lo rechazaban, que no demoraran su conversión hasta que fuera demasiado tarde. Como escribió Pablo en los Corintios, capítulo 2 de Corintios, segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora, hermanos, el día de salvación. Y el escritor de Hebreos suplicó en Hebreos capítulo 4, verso 7, y ya estamos terminando. Si ustedes oyen hoy su voz, hoy, no endurezcan su corazón. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y luego Jesús prometió en Juan capítulo 6, recuerden, hermanos, Juan 6, capítulo 6, verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Así que el problema era, en ese momento, la incredulidad. Y el problema es hoy la incredulidad del mundo que está perdido. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tal vez estás en una situación similar a la de esa gente en ese momento que rechazó, teniendo enfrente de sí mismo al Mesías, teniendo enfrente de sí mismo al Dios hecho hombre, al único que podía salvarlos de la condenación eterna. Pero no le creyeron. La incredulidad hace estragos, hermanos. Ellos eran incrédulos. Tenían dudas de quién era ese que tenían enfrente y que hablaba con tanta autoridad. Y tal vez tú tengas dudas hoy.
pero tal vez sientas ahora la necesidad de creer. A lo mejor en tu corazón estás sintiendo la necesidad de creer. Y mi ruego al Señor y a ti es que hagas exactamente lo que hicieron los que sí creyeron. Dile a Jesús que te perdone de tus pecados. Arrepiéntete de la vida que has llevado hasta el día de hoy. No importa lo que hayas hecho. Sea bueno, malo, muy malo, todos somos pecadores. Solo arrepiéntete de la vida que has llevado y Él te dará una vida nueva. Solamente tienes que pedírselo a Él. Él es el único que puede hacerlo porque Él es el único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados con la sangre preciosa, con la sangre poderosa de Cristo que derramó en la cruz por ti y por mí. Arrepiéntete y pídeselo. Dile, Señor, yo tengo un corazón de piedra. Por favor, yo te necesito que tú transformes mi corazón y pongas un corazón de carne. Y mira, mi amigo, mi amiga, que estás aquí, si es que estás aquí sin conocer a Cristo, es 1000 veces mejor tener una fe débil en un Dios todopoderoso que tener una fe fuerte en cualquier cosa que no te pueda salvar. Él es el gran Salvador. Él es el único Salvador. Y Él ha sido exaltado hasta lo sumo para dar a su pueblo arrepentido y perdón de pecados. Pídeselo a Él. Pídeselo.